Muy bien, buenos días queridos estudiantes. Bienvenidos hoy 22 de julio el curso de Personal Social. Planteamos puntos de vista sobre el respeto a la valoración. Ese es nuestro tema, ¿ok? Bien, empecemos. El día de ayer tú realizaste una encuesta, dice, ¿no? A personas que tú conoces, ¿ve? Específicamente a tus familiares, acerca de la discriminación cultural. Luego tabulaste los datos y elaboraste, dice, gráficos estadísticos. E incrementaste, dice, la información. Probablemente te pudiste dar cuenta que dentro de tu entorno también había casos de discriminación, ¿cierto? Muy bien. Como también elaboraste tu compromiso, ¿eh? El día de hoy, nuestra meta es, dice, argumentar tu postura frente a desafíos que tenemos los peruanos para respetar y valorar la diversidad cultural. ¿Ya? Nuestros acuerdos es estar atentos, tener mi espacio ordenado y disfrutar. Hay que disfrutar de las clases día a día. Ahora dice, te invitamos a analizar este gráfico de pastel. ¿Bien? ¿Ya? Ahí está nuestro gráfico de pastel. Donde dice que fue publicado, dice, por el Ministerio de Cultura en su plataforma, que tiene como título Alerta contra el racismo. ¿Ve? Alerta contra el racismo, donde dice esta publicación se dio, donde nos muestra que los resultados de 250, dice, que los resultados de 250 reportes al respecto de la discriminación étnico-racial a nivel nacional. Muy bien, acá tenemos, ¿ve? Este es el gráfico del pastel. En este gráfico de pastel, también dice, podemos evidenciar que el 35,2% dice que es en mayor cantidad, que es del 100%, ha sido discriminado por su color de piel. Y tenemos otro porcentaje alto de 29,6% que fueron discriminados por sus rasgos faciales o físicos, ¿ve? También tenemos otro porcentaje alto que es el 16% que fueron discriminados por su lugar de procedencia. Y otros tenemos que fueron discriminados del 7,2%. Probablemente pudo ser por su condición económica y entre otros motivos, ¿ve? Por sus costumbres tenemos que el 5,2%, ¿ve? El 5,2%. Por su vestimenta tenemos el 3,6%, por el idioma que habla tenemos el 2,8% y por su forma de hablar el 0,4%. ¿Ve? Muy bien, esta información, dices, hemos sacado de una fuente muy válida que es el Ministerio de Cultura Estadística de Reportes, ¿ya? Muy bien, este gráfico representa pues el 100%, ¿ya? Y de este 100% de los 250 reportes, dice, esta cantidad ha sido afectada por este motivo por su color de piel. Y así podemos observar cada uno de las muestras estadísticas que nos muestran por los motivos de discriminación, ¿ve? Entonces, frente a esta gráfica, nosotros podemos dar conclusión, ¿ve? Vamos a dar una conclusión, ¿ve? Que según este gráfico, dice, en nuestro país existe, dice, discriminación étnico-racial por motivos entre los que se encuentra la discriminación por rasgos faciales, por esa cantidad, ¿ve? Por rasgos faciales y físicos, que fueron 29,6%, la discriminación por su color de piel, que fue el 35,2%, por su lugar de procedencia, que fue el 16%, por las costumbres, que fue el 5,2%, por la vestimenta y por otro lenguaje o lengua que habla, y entre otros, ¿ve? Entonces, esa ha sido la conclusión. Hemos podido analizar de este gráfico que lamentablemente en nuestro Perú los índices de discriminación son altísimos, ¿ve?
son altos los índices de discriminación. Es por eso que el Ministerio de Cultura a diario nos reporta cuán triste es saber que la discriminación hacia nuestros prójimos es tan fuerte, ¿ven? Muy bien, entonces analizamos sobre la discriminación étnico-racial. Seguidamente, nosotros vamos a tener que analizar, ¿ok? Del gráfico de barras que realizaste ayer, tú tienes tus resultados, ¿cierto? La que encuestaste a tu familia. Exactamente eso vas a utilizar. Vas a utilizar, por ejemplo, el día de ayer vimos que 3%, 3 personas, de las 10 personas, 3 habían sido afectadas por el motivo del color de piel. Otro motivo de discriminación fue sus rasgos faciales, 4 de las 10 personas, y de las 10 por su lugar de procedencia 2 y por el idioma que hablaba 1 y 1. En total, de las 10 personas, estos fueron los motivos de discriminación. Y el día de hoy analizamos este gráfico de barras que representa, dice, que es presentada por el Ministerio de Cultura, ¿ven? Que de 250 reportes que se hizo, dice que es el total, el 250 es el total. Entonces, ese total representa el 100%. De ese 100%, vimos que 35,2 fueron afectados por el motivo de discriminación, color de piel, rasgos faciales el 29,6%, por su lugar de procedencia 16%. Y así tenemos el resto de las evidencias, ¿ven? Muy bien. A partir de estos dos gráficos estadísticos, tú vas a tener, ¿qué cosa? Que vas a tener que dar tus conclusiones acerca de la discriminación, ¿ve? Teniendo en cuenta, dice, tu encuesta aplicada el día 2 del gráfico, ¿ve? De tu gráfico, aquí lo tenemos, sobre los motivos de discriminación. Completa el siguiente cuadro, dice, ¿ven? Vas a completar este cuadro, todo este cuadro. También tenemos el gráfico del pastel sobre los motivos de discriminación a nivel nacional del Ministerio de Cultura. Aquí están, te los pongo las dos imágenes. A partir de lo que tú tienes tu gráfico, ¿ya? Estadístico, en barras, vas a tener que analizar, ¿ven? ¿Cómo lo hicimos con el gráfico del pastel? ¿Ven? Nos dice que según este gráfico, vas a iniciar de esta manera. Según este gráfico, en entorno familiar existe discriminación, ¿ve? Existen diversos motivos de discriminación, entre los que se encuentra la discriminación por el color de piel, que fueron 3 personas, por sus rasgos faciales 4, por su lugar de procedencia 2, por su lengua que habla 1 y por sus costumbres 1. Entonces, vas a concluir. Concluimos que los altos indicios o motivos de discriminación que sufre en el entorno familiar son el color de piel, los rasgos faciales. Y seguidamente vas a hacer lo mismo acá. Vas a analizar y vas a dar tus conclusiones acerca de este gráfico. Seguidamente, tú vas a tener que reflexionar, ¿ya? Todo. Muy bien, continuemos. Ahora dice, nos dan un pequeño alcance que 199 años de independencia tiene nuestro país, ¿ve? Este mes vamos a cumplir, ¿ve? El 28 de julio, para ser más específicos, ¿no? De repente muchos de ustedes van a disfrutar en familia, ¿no? Van a disfrutar en familia y van a compartir ese día, ¿no? Ya que este año va a ser muy distinto a nuestro motivo de celebración por nuestros 199 años de independencia. Muy bien, es necesario que nosotros reflexionemos y nos preguntemos si hemos tomado las acciones necesarias para vivir en armonía como nación libre. También es importante preguntarnos si hemos respetado la diversidad cultural y eliminado la discriminación, ¿ya? Muy bien, continuemos. Para comprender mejor lo que trata el problema de la discriminación étnico-racial, te invitamos a leer el texto
la discriminación en el Perú. Al leer el texto, te recomendamos lo siguiente. Anota las ideas que te parezcan importantes, anótalas en una hojita muy aparte para que puedas realizar una buena argumentación, ¿ya? Si hay alguna palabra que no conoces, pregunta pues a algún familiar o busca en tu diccionario, ¿ok? Ahora vamos a leer lo que nos decía, ¿no? El texto, discriminación en el Perú. Eso ya te pasé al WhatsApp. Así es que revisa, ¿ok? Vamos a resaltar la parte de rojo, vamos a leer, tú lo vas a leer detenidamente, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Discriminación en el Perú. La discriminación étnico-racial, dice, es todo trato diferenciado, excluyente y restrictivo basado en el origen étnico-cultural, por sus hábitos, costumbres, símbolos, formas de vida, ¿no? Sus idiomas, sus creencias, ¿eh? El 28 de julio, dice, de 1821 se declaró, dice, la independencia del Perú. ¿Por quién? Por don José de San Martín, ¿no? Que como nación recién independizada, dice, enfrentó varios retos y desafíos en una sociedad donde la discriminación era vista como algo normal y natural. Claro, ¿no? Los españoles en aquel entonces nos trataban de trataban de la peor forma a nuestros indígenas, ¿ve? A las personas de color, ¿ve? Imagínense que a partir de la independencia tuvo un gran reto nuestro querido Perú, ¿ve? ¿Qué era nuestro reto? Dice empezar a valorar nuestra diversidad cultural, ¿eh? Ahora dice, ahora en la actualidad, a los 199 años de la independencia del Perú, que es este 28 de julio del 2020, la tarea que nos corresponde, dice, al Estado y a los ciudadanos y a las ciudadanas es desafiante. El reto es que todos los peruanos debemos tener, debemos tener compromisos, estar comprometidos para construir una sociedad en la que podamos vivir en armonía. Niños, algunas acciones realizadas para hacer frente a este desafío y erradicar la discriminación son las siguientes. ¿Ve? Dice que en el año 148, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ve? Se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ve? Sobre, en el artículo 2, consagrada al derecho a la igualdad y no a la discriminación, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Claro, ¿ve? El derecho, ¿ve? Entonces ya no podemos vulnerar el derecho a la igualdad y no a la discriminación. Y en el año 1971 nos habla que el Perú dice ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y en el año 1979 se excluye que por primera vez el derecho a la igualdad y a la no discriminación en la Constitución Política de 1979. Oficialmente, en la Constitución Política tenemos el derecho a la igualdad y no a la discriminación. Pequeños, ¿ven? Y en el año 1993, ¿qué hicieron? ¿Ve? Nos dice que la Constitución Política del Perú de 1993 garantiza el derecho a toda igualdad y no a la discriminación. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En el artículo de la Constitución Política, en el artículo 2, el inciso 2, donde señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. ¿Okay? Muy bien, seguidamente tenemos que en el año 2000, dice, la discriminación se incorpora en el Código Penal como un delito. ¿Ve? Ah, mis, entonces, ¿es un delito discriminar a alguien? Sí, es un delito, porque está penado, ¿ve? Y nos habla en el artículo 323 del Código Penal. Es un libro, ¿ok? Ahora, y en el 2006 dice que por primera vez una municipalidad emite, dice, una ordenanza que prohíbe, dice, la discriminación a locales abiertos al público, ¿ve? O sea, si en el público estamos, y alguien hace un acto de discriminación, uy, 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 qué pena, podemos demandar, ¿ok? Seguidamente seguimos leyendo, ¿ya? Acá tenemos que en el año 2006, dice,
por primera vez una municipalidad, dice, una municipalidad emite una ordenanza que prohíbe la discriminación en locales abiertos o públicos, ¿ve? Por ejemplo, estás en el recreo y de repente cometes un acto de discriminación, así sea mínimo hacia tus compañeros, entonces, ¿ve? Hay una ordenanza que nos prohíbe que debemos evitar ese tipo de discriminación, ¿ya? Y actualmente dice a nivel nacional en nuestro Perú, 120 municipios que cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación. Ojo, ¿sí? Y en el año 2010, dice, se crea el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, ¿sí? Que tiene, dice, como función poder poner mecanismos para evitar cualquier tipo de discriminación, ¿ya? Y en el año 2013, dice, se crea la plataforma de acción contra la discriminación pública étnica racial. ¿Cómo se llama? Alerta contra el racismo. Esto que está, dice, quien lo propuso el Ministerio de Cultura, a través del cual, dice, se reportan casos de discriminación étnica. Entonces, se crea la Comisión contra la Discriminación, ¿ve? CONACOT, ¿ve? Una comisión. Hay una comisión llamada CONACOT, ¿ve? Que está encargada de realizar labores y seguimientos y fiscalización en materia de igualdad y no discriminación. En pequeños, ¿ve? Tenemos ahí instituciones que pueden apoyarnos a realizar denuncias en contra de la discriminación. Y en el año 2015, dice, se oficializa la plataforma Alerta contra el Racismo, ¿ve? Y el año 2016, dice, el Estado peruano suscribió la Convención Internacional contra el Racismo, ¿ve? La discriminación racial y formas conexas de la tolerancia promovida por el Organismo de los Estados Americanos, la OEA, ¿ok? Eso significa. Y en el 2017 se lanzó, dice, se dio el lanzamiento de la Intervención Nacional contra el Racismo, que incluye un conjunto de actividades cuya finalidad, dice, es movilizar al racismo como el problema público que afecta a todos y a todos los peruanos, ¿eh? Bien pequeños. Continuemos, ¿ya? Teniendo en cuenta la información sobre la encuesta y el gráfico que hemos realizado sobre motivos de discriminación, el Ministerio de Cultura, dice, responde las siguientes. Vas a responder, dice, las siguientes preguntas frente a todas esas investigaciones. ¿Qué es la discriminación étnico-racial? Responderás. ¿La discriminación étnico-racial afecta a algún derecho? ¿Cuál? Está en la lectura, así es que léanlo y saquen, subrayen, ¿ya? ¿Ante qué instituciones podemos denunciar situaciones de discriminación? También lo dice en la lectura, las instituciones donde podemos realizar nuestra denuncia y nos puedan apoyar, como también qué normas legales sustentan nuestra denuncia. Hay una norma legal, ¿sí? Están todas en la lectura, así es que sáquenlo, ya, acabamos de ahorita leerlo, ahí están las normas legales. Ya, nos dice que está en la Constitución Política, en el artículo tal, así que contesten. La tarea de hoy, dice, es que a partir de lo leído y de reflexionado, ¿qué opinas sobre la discriminación étnico-racial en tu comunidad o país? Escribe tu punto de vista argumentando con los datos analizados, con tu experiencia y con las normas que existen. Para ello deberás recoger información, ¿ya? De las actividades anteriores. Vas a elaborar, dice, vas a hacer el día de hoy un texto argumentativo. Vas a argumentar, ¿ya? ¿Qué opinas? ¿Sobre qué? ¿Qué opinas sobre la discriminación étnico-racial en tu comunidad o país? Para eso vas a tener que elaborar 3 párrafos como mínimo y añádeles imágenes, ¿ok? Vamos a recordar un poquito. Recuerdo cómo era mi texto argumentativo, ¿te acuerdas? Ahí está nuestro texto argumentativo. Nuestro texto argumentativo tiene título, ¿cierto? Tiene presentación del tema. La presentación del tema es sobre la discriminación. Tú vas a comentar la discriminación, dice, es un acto negativo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ve,
y que se da a través del trato diferenciado e injustificado que se da hacia una persona o a un grupo, ya sea por su color de piel, por su origen, idioma. ¿Ves? Vas a hacer la presentación del tema. Planteamiento del problema. ¿Qué problema? ¿Ve? Entonces, frente a todo esto, frente a la discriminación, muchas personas han sido afectadas, ¿ve? Han sido víctimas de discriminación social. Tu planteamiento de tesis, vas a hablar tu planteamiento de tesis. Aquí vas a poner, vas a apoyarte del texto que realizaste, te vas a apoyar y vas a poner autores quienes ayudan, o perdón, por ejemplo, hemos visto las acciones, ¿no? Estas acciones que están, dice, cada año, ¿no? De repente hemos visto en el artículo 2 hay una ley que nos ampara para la discriminación. Tú vas a ubicar todo lo que has leído ahí, vas a ubicarlo acá, ¿ya? Los datos más importantes y qué instituciones apoyan, dice, a la discriminación, ¿ve? A la discriminación, a estos tipos de discriminación. Tú vas a comentar qué instituciones apoyaron. También vas a decir y dónde podemos hacer la demanda, ¿ve? Todo eso lo vas a ubicar aquí en tu planteamiento de problema, ¿ok? Seguramente, seguidamente tú vas a hacer tu argumento ya sabes, ¿ya? Es que argumentar lo que tú piensas frente a toda esa investigación que tú hiciste. ¿Qué piensas sobre la discriminación étnico-racial, ok? Y finalmente vas a concluimos de que este tipo de actos negativos debe de ser eliminado, ¿ve? ¿De qué forma? Respetándonos unos a otros, ¿ve? ¿Ya? Entonces nosotros estamos aprendiendo mucho esta semana sobre no discriminar y no ser discriminados. Y obviamente tu argumento va a ser a partir de este título. ¿Qué opinas sobre la discriminación étnico-racial en tu comunidad o país? ¿Ya? Ese es tu tema. Tú vas a hacer tu texto argumentativo. Ojo, este es un texto argumentativo, te lo estoy volviendo a recalcar. Así se elabora. Título, planteamiento de problema, perdón, presentación de la tesis, tu planteamiento de problema, tu planteamiento de tesis, tu argumento y tus conclusiones. Así lo vas a presentar. Lo puedes hacer en 3 párrafos. De repente aquí 2 líneas, 3 líneas, pero hazlo en 3 párrafos. Si deseas más, no hay problema, ¿ok? Muy bien. ¿Recuerdas que un texto argumentativo es dar tu opinión fundamentada del autor sobre algún tema, ¿cierto? Su propósito, dice, es convencer al lector respecto a un tema. Para ello, plantea un problema o opinión o tesis utilizando argumentos. ¿Ya? Hay varios géneros. En este caso, nuestro texto argumentativo va a ser sobre la discriminación étnico. ¿Ok? Claro. Claro, nuestro tema para el día de hoy va a ser, nuestra argumentación va a ser a partir de qué opinas sobre la discriminación étnico-racial en tu comunidad o país. Seguidamente tú vas a tener que hacer lo siguiente. Luego de hacer tu argumentación vas a escribir recomendaciones, ¿ya? Puedes hacer 2, 3 recomendaciones, 1, depende de ti, ya no hay problema en eso, porque vas a hacer una buena argumentación. Pero si me vas a hacer una argumentación pequeña, de 3 líneas, 4 líneas, no es válida, ¿ok? Te voy a mandar a que lo corrijas, que hagas 3 párrafos, ¿ya? Para eso tienes fuentes de información, ahí utiliza las fuentes de información que se te acaba de dar, ¿ya? Para poder contribuir, dice, vas a dar recomendaciones para contribuir al respeto y valoración de nuestra diversidad dentro de nuestra familia, de nuestro barrio y de nuestra comunidad, ¿ya? Listo, pequeños. Finalmente vas a tener que compartir en familia, ¿ya? Coméntales sobre la opinión que tú dices frente a la discriminación. También preséntales tus recomendaciones para contribuir al respeto y valorar la diversidad cultural. Finalmente vas a tener que reflexionar ya cómo la información analizada sobre los motivos de discriminación te han ayudado a comprender el problema de la discriminación étnico-racial y cómo lo ha analizado en la actividad de hoy y te ayudará a convivir respetando y valorando la diversidad. Dime, ¿qué dificultades tuviste para argumentar tu opinión respecto al problema de la discriminación étnico-racial? ¿Qué hiciste para superar? Bien, pequeños, gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Manden sus evidencias nítidamente para poder leer. Gracias. Hasta mañana.